Hola amigos y hermanos, qué gusto estar con ustedes en esta ocasión. Vamos a estudiar la lección de escuela sabática. Vamos a escudriñar realmente la palabra de Dios. Hoy tenemos el título Un hebreo en Atenas. Algo extraordinario. Vamos a ver qué hacía Pablo en Atenas. ¿Qué hace usted en el lugar donde Dios le ha puesto o donde Dios lo ha mandado o con quien usted se ha relacionado? Vamos a tener todos esos detalles en esta lección. Vamos antes a tener una palabra de oración para iluminación del Espíritu Santo con el pastor Raúl Reyes. Adelante, pastor. Gracias, pastor. Sí. Invitamos a los hermanos que acompañen de rodillas, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por la oportunidad y el privilegio que nos das de poder venir, Señor, a grabar el estudio de la escuela sabática. Gracias porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias, Padre Santo. Pedimos y rogamos, Señor, que tú nos acompañes durante toda esta semana, Señor. Que permitas que tu Santo Espíritu, Señor, sea nuestro Maestro, nuestro guía y nuestro ayudador, Señor. Pedimos que nos des la sabiduría de lo alto, que nos des gracias, Señor, para poder trazar correctamente tu palabra a la luz de tu palabra, bendito Dios. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, gracias, pastor. Hoy vamos a estudiar lo que es un hebreo en Atenas. ¿Por qué un hebreo en Atenas? ¿Quién era Atenas? Esa ciudad grande. Tal vez para que ustedes tengan, ya que estudiamos en el folleto pasado acerca de Nínive, o en uno de estos folletos, ya habíamos estudiado acerca de Nínive. Atenas era una ciudad así. Pero lo que Atenas tenía era mucha idolatría. Idolatría por doquier. Yo estuve en Éfeso y eso es una cosa extraordinaria, una cosa de loco en cuanto a la idolatría se refiere. Y Atenas era así. Además de que Atenas tenía tanta idolatría de todo tipo, y vamos a mencionar algunas. ¿Ven? Tenía también una línea de filósofos, de personas que estudiaban. Un filósofo es una persona que estudia, analiza la palabra antes de decirla. Y no dice cualquier palabra, sino dice la palabra más profunda que pueda salir de él. La palabra que no usa el vulgo. Y para ser un filósofo, usted tiene que estudiar, tiene que pensar bien. Tiene que ser una persona dedicada, tiene que ser una persona que escudriñe bien. Y Atenas, que era la cuna de la ciencia, yo podría decir, la cuna de la filosofía en aquel entonces, al Pablo entrar aquí tenía que entrar con el más alto cuidado. Y eso fue lo que precisamente Pablo hizo. Entró con el más alto cuidado y logró allí lo que Dios quería lograr en Atenas, usando así al apóstol Pablo. ¿Ok? Al haber tanta idolatría, ¿qué tipo de idolatría podría haber allí? Miren, hay una cosa. Hoy, una de las idolatrías más grandes es el orgullo, el dinero. La persona que tiene dinero se cree poderoso. Y eso había, claro, en Atenas. Y hoy también lo hay. Ahora, para usted llegar a una persona así, que esa persona aparentemente es no alcanzable, para usted llegar a una persona así tiene que tener, yo digo, la dirección de Dios. No que Dios se la dio, no, sino que usted la buscó,
la imaginó, la pensó y Dios le concedió eso que usted le pidió. Como se lo dio a Salomón. Salomón, ¿qué tú quieres? Yo quiero sabiduría. Oh, qué bueno que pediste eso. Pues te voy a dar sabiduría. Le dio. Entonces, usted también tiene que pedir a Dios esa sabiduría para escudriñar profundamente y tener el éxito donde usted vive y donde usted va, que tuvo también el apóstol Pablo en la ciudad de Atenas, una de las culturas más grandes de ese entonces, de las culturas más generalizadas también. ¿Ven? Los juegos, los deportes, la filosofía, todo lo que se hacía allí era altamente gigantesco, Pastor Raúl. Mire, pastor, lo que dice la sierva del Señor, pastor. Ajá. Hechos de los Apóstoles, página 190. Sí. Dice, la ciudad de Atenas era la metrópoli del paganismo. Mm. Allí Pablo no se encontró con un populacho ignorante, incrédulo como en Listra, Ajá. sino con gente famosa por su inteligencia y cultura. Así es. Por doquiera se veían estatuas de sus dioses y de los héroes edificados de la historia. Y la poesía, mientras magníficas esculturas y pinturas representaban la gloria nacional y el culto popular de la ciudad paganas. Los sentidos de la gente se excitaban con la belleza y el esplendor del arte. Por doquiera los santuarios y templos, que representaban gastos incalculables, levantaban sus macizas formas. Las victorias de las armas y los hechos de los hombres célebres eran conmemorados mediante esculturas, altares e inscripciones. Todo esto convertía a Atenas en una vasta galería de arte. Cuando Pablo vio la hermosura y grandeza que lo rodeaban y la ciudad eternamente entregada a la idolatría, su espíritu se llenó de celo por Dios, a quien veía deshonrado por todas partes, y su corazón se llenó de compasión por la gente de Atenas, que no obstante su cultura intelectual, no conocían a Dios verdadero. ¿Y usted cree, pastor, conforme a esa lectura que ha tenido de la inspiración, usted cree que eso no le dolía a Pablo? Pastor, creo que como cristianos nos debe doler a todos ver sumidos a nuestro prójimo en la idolatría y en el paganismo. ¿Y sabe por qué le dolía? Porque Pablo sabía que digo en su tiempo, ¿no? Había un Dios verdadero. Y que esas esfinges que estaban ahí eran nada más que engaño satánico. Ahora, ¿por qué le dolía? Porque él tenía que sacar a esa gente de ese entorno. Tenía que sacarlo. ¿Cómo lo iba a sacar? De una manera inteligente, como los de la ciudad que usted acabó de leer, como los de la ciudad de Atenas eran también inteligentes. Entonces, Pablo no podía ir allí a hablar en contra de sus dioses. Que ese es el error que cometen algunos hermanos cuando van a alguna casa y ven allí una virgencita, o ven allí la Virgen del Cobre, o de Guadalupe, o la de María, la quien sea, no importa. Ven una imagen y empiezan a atacar. ¿Qué se va a encontrar usted? Se va a encontrar un enemigo. Pero si usted va allí a hablar y sacar lo mejor de esa imagen, usted va a encontrar allí un amigo. Y eso fue lo que hizo el apóstol Pablo, Pastor Raúl. Sí, pastor, fíjese que siguiendo la línea que usted está haciendo, yo creo que nuestro error como cristianos, cuando alguien nos invita a un estudio bíblico, a orar por alguien en una casa católica, o de otra religión, o de denominación, o a iglesia, ese es el error que uno comete, pastor. Sí. Ese es un error que comete y definitivamente se va a encontrar un enemigo. Porque me está hablando en contra de lo que yo creo.
Ahora, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Que eso es lo lindo del mensaje y de la cosmovisión. No es pecado que usted sepa de las demás religiones, cómo son, cuándo se iniciaron, quiénes son sus líderes, quiénes fueron sus inicios, su doctrina. Usted tiene que estar empapado de eso para usted poder ir y hablar. Porque cuando ellos le pregunten, usted tiene cómo contestarle de su propia religión. Y eso fue lo que hizo Pablo. Pablo dio una vuelta por todo el mercado. Pablo dio una vuelta por todos los lugares. Y cuando fue allí al Areópago, que él allí estaba, que es un lugar especial, donde se dictan leyes, pronuncian leyes, donde personas, solamente personas de un verbo claro y real, que tiene un pensamiento que no es tan entendible, sino que hay que estudiarlo, ahí van. Y ellos, los mismos filósofos, no entendían a Pablo. Y cuando Pablo llega, que les dice, yo tengo el conocimiento de todos sus dioses, ¿no? Qué bueno, maravilloso. Pero yo vi algo especial, una inscripción que decía al Dios no conocido. ¡Wow! Y ellos inmediatamente se asombraron, dijo, oh, este sabe de nosotros. Y ahí Pablo les dice, les roba el corazón cuando le dice, a ese es el Dios que yo sirvo, a ese Dios a ese no conocido por ustedes. Y ahí empieza la amistad y empieza el que él explique el mensaje de ese Dios no conocido, a esos no alcanzables. Porque primero hay que ser amigos y después de amigos, entonces vamos a compartir mi creencia, mi ideología, mi escudriñamiento de la palabra, Pastor Raúl. Yo creo, pastor, que es importante que nosotros, como cristianos, tengamos ese tacto. Así es. Para saber entrar como Pablo entró. Así es. Con este tipo de gente, para no cerrarnos puertas, pastor. Así es. Porque cuando nosotros no tenemos ese tacto, inmediatamente nos cerramos la puerta, pastor. Claro. Inmediatamente, si Pablo hubiera hecho lo mismo, se hubiera cerrado puertas. Pero Pablo usó la sabiduría, pero la sabiduría de lo alto. De lo alto. Y no solo eso, se cierran las puertas, sino que también hay personas que lo hacen así en la calle y también lo hacen así en la iglesia. O sea, se ponen a discutir cosas, interrumpen al predicador, interrumpen al que está allí, pero lo interrumpen con cosas contrarias para debates. Entonces, uno tiene que tratar de ir acoplándose al ambiente. Y una vez que se acopla al ambiente, entonces ya usted tiene un amigo donde puede conversar y esa conversación llega a un punto céntrico donde usted tiene que tomar entonces una decisión. O usted lo convenció a él o él lo convenció a usted. Y usted tiene que estar bien, pero profundamente duchado de lo que es la palabra de Dios. Y eso fue lo que el apóstol Pablo hizo, Pastor Reyes. Pastor, lo que dice la sierva del Señor en Adelante. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 214. Ajá. Dice, la unión con Cristo mediante una fe viviente es duradera. Sí, así Toda otra unión perecerá. Cristo nos escogió a nosotros primero, pagando un precio infinito por nuestra redención. Ajá. Y el verdadero creyente escoge a Cristo como el primero, el último y el mejor en todo. Pero esta unión tiene su precio. El ser orgulloso entra en una unión de dependencia total. Todos los que entran en esta unión han de sentir su necesidad de la sangre expiatoria de Cristo. Han de experimentar un cambio de corazón. Han de someter su voluntad a la voluntad de Dios. Se llevará a cabo una obra dolorosa de desprendimiento, tanto como de acercamiento. El orgullo, el egoísmo, la vanidad, la mundanalidad, el pecado en todas sus formas han de vencer si hemos de entrar en unión con Cristo. La razón por la que muchos encuentran la vida cristiana tan
lamentablemente dura y porque son tan tan veleidosos y variables, es que procuran vincularse a sí mismos con Cristo sin haberse primero desprendido de sus ídolos acariciados. Así es. Wow. Así es. Es que hay que usar estrategia, pastor. Sí. Y hermanos, hay que usar estrategias. Y cada sector, cada lugar, cada pueblo, cada ciudad, cada rincón, cada jungla tiene una estrategia. Entonces, Pablo lo que usó fue una estrategia. Primero saber lo que ellos hacían y practicaban. Y no solo eso, sino la idolatría, el grado de idolatría que ellos tenían. Por todas partes miró y no había ni un vestigio de Cristo. No había. Entonces, al no haber vestigio de Cristo y al Pablo encontrar eso al Dios no conocido, él usó esa estrategia. La estrategia es para avistarse, la estrategia es para que tú me escuches. La estrategia es para yo darte el mensaje. Y hay que ser estratega para usted poder tener éxito en la predicación del mensaje. ¿Ven? Cuando usted le vaya a hablar a las personas, tiene que ver el semblante de la persona. Tiene que mirar cómo la persona lo mira a usted, cómo la persona lo atiende a usted. Si usted ve una persona distraída, busque la manera de que esa persona le preste la atención. Y eso fue lo que justamente hizo el apóstol Pablo. En aquel lugar donde la idolatría era tan grande, que él no encontraba un lugar por donde entrar ante ellos. No encontraba pastor. No encontraba pastor. Así es. O sea, al no encontrar un lugar, lo que hace Pablo es que busca la forma de que ellos le presten atención con el mismo material de ellos, que es lo que justamente nosotros tenemos que buscar. La manera de encontrar un material donde ellos se sientan cómodos para trabajar. Y eso fue lo que justamente hizo el apóstol Pablo. Y algo esencial aquí es también, como les dije en el día de ayer, ¿qué concepto tiene usted del llamado que Dios le hizo? Si usted tiene un concepto claro, usted no le va a importar las gentes. No le va a importar, o no que no le va a importar la gente, no le va a importar a quién darle el mensaje. Si es una gente, le voy a dar el mensaje a esa gente. Mucho se discrimina con el idioma, mucho se discrimina con el color, con la raza de la persona, con el estatus económico de la persona o el estatus de universidad que tenga la persona. Siempre se discrimina en esa parte. Si usted es un siervo de Dios, no tenga miedo al hablarle. ¿Saben por qué? Porque las personas que son académicamente alto, ellos no saben nada de esto, pero muchos, con quienes yo también me he encontrado, muchos ansían escuchar algo de lo que es esta filosofía, de lo que es esta ciencia, la ciencia de Dios, la teología. Ellos también anhelan, pero no le vaya con cosas tontas. Váyale con profundidad bíblica. Por eso es que Cristo dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y no importa, en el lugar donde usted esté, demuestre esa sabiduría que Dios le ha dado a través del estudio de la palabra de Dios. Amén. ¿Ven? Demuéstrelo. Cuando hable con denuedo. Hable con armonía,
hable con profundidad, no repita las mismas cosas que otros repiten, que por esas cosas que otros dicen es que no hay mucha gente en las iglesias, porque creen que todos somos locos, que todos hablamos de cosas que no tienen sentido, de que todos brincamos y saltamos, nos tiramos al piso. Todos creen, muchos creen eso. Nosotros somos la diferencia, los que escudriñamos las Sagradas Escrituras, los que hablamos con los que hablamos con verdad, los que hablamos con profundidad, los que decimos cómo es que el hombre llegó a la existencia, y lo podemos comprobar con la Biblia, lo podemos leer junto con ellos. Así fue esto, así fue la encarnación de Cristo, así fue la muerte de Cristo, así fue los milagros que Cristo hizo, fue a través de esta manera. Así fue como se recibió el Espíritu Santo, no de otra manera. Tú tienes un llamado de Dios, y ese llamado de Dios es tan especial, y por favor, mi hermano, no lo desperdicie, no lo maltrates. No lo deje a un lado, no lo tire al camino, porque si lo tira en el camino se pierde. Dios te pedirá cuenta. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios te ayude a ser uno como Pablo.